Páramos vitales para la ecorregión cafetera por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, marzo 28 de 2016, actualizado en 2021. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Esta ecorregión cafetera, con su verde, escarpado y deforestado paisaje tropical, enclavado entre las cordilleras y profundos valles de los Andes más septentrionales de América, donde sobresalen los páramos establecidos en ambientes fluviales, glaciares y gravitacionales que se entreveran, ubicados tanto sobre la cordillera central en vecindad de las cumbres nevadas del complejo volcánico Ruiz, Tolima y la Mesa del Beva a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, como en el continuo de farallones de la cordillera occidental ubicado al sur de los complejos Paramillo y Frontino Urrao, con sus notables alturas como el Cerro Caramanta, el complejo Citará y el Tatamá del macizo Tatamá, que son sus mayores alturas en jurisdicción del eje cafetero. En la ecorregión se hace evidente la necesidad de restablecer los derechos bioculturales para ordenar acciones interinstitucionales conducentes a un desarrollo rural integral compatible con la cultura ancestral cafetera y aprovechar las opciones del territorio mediante la generación de bienes y servicios ambientales en el marco del bioturismo y la implementación de la agroforestería. Ver ecorregión cafetera, evaluación ambiental del territorio, Colombia tropical y el agua que, y dinámica del clima andino colombiano. Imágenes de ecorregión cafetera, zonificación del agua, Sistema de Información Regional y Alma Mater. En los Andes sudamericanos, estos y otros páramos se extienden como islas en ocasiones en medio de paisajes volcánicos, tal cual se observa desde la depresión de Huancabamba al norte del Perú hasta la cordillera de Mérida en Venezuela o la Sierra Nevada de Santa Marta, pasando por las tres cordilleras de Colombia. Si el páramo es un ecosistema tropical de montaña con vegetación achaparrada tipo matorral que se desarrolla por encima del área del bosque montano y por abajo del sistema nival, aunque también existen en Centroamérica, Sudamérica, Asia, Oceanía y África, en términos absolutos la mayor extensión paramuna del mundo está en Colombia, aunque solo algunos han escapado a diferentes procesos de alteración y afectación antrópica. A pesar de los grandes esfuerzos institucionales al examinar los indicadores fundamentales, en Colombia no estamos bien. Si en los años precedentes la deforestación venía cobrando más de 200.000 hectáreas, dicha acción depredadora, que equivale a destruir un río de la patria cada año, aún continúa. Ver gobernanza forestal para la ecorregión andina, eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial y Colombia, país de humedales amenazados. Imagen ecorregión cafetera, escenarios de cambio climático, IDEAM 2015. Así como hemos visto la migración de los cafetales conforme el clima ha venido cambiando, avanzando 170 metros en altitud por cada grado centígrado de incremento en la temperatura, también en el Parque Natural Nacional de los Nevados ya se advierte el calentamiento global con la pérdida de los glaciares. Si entre 1979 y 2010 la superficie de los hielos perpetuos en el complejo volcánico Ruiz Tolima ha pasado de 32 o 29 a 12 o 10 kilómetros cuadrados, mucho antes, cuando se funda Manizales, 1849. Como consecuencia del último pico de una pequeña glaciación ocurrida entre 1550 y 1850, según Antonio Flores, 2002, e IDEAM, Universidad Nacional, 1997, los hielos del Parque Natural Nacional de los Nevados sumaban cerca de 93 kilómetros cuadrados, 10% de los cuales cubrían el Cisne y el Quindío.
sobre la alta cordillera donde se imponen los desafíos del páramo y del bosque altoandino por el cambio climático, urge preservar el Parque Natural Nacional de los Nevados y las reservas forestales del territorio, por ser fundamentales para la conservación de la biosfera como hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción, y por la importancia de los servicios ambientales cuya estabilidad depende de la condición de los ecosistemas como soporte de las funciones reguladoras del patrimonio hídrico y del clima. Ver cambio climático en Caldas, Colombia, clima de deforestación y corrupción y expansión aguacatera y consulta minera en el eje cafetero. Imagen: Parque Natural Nacional de los Nevados y zonas susceptibles y aisladas en la región andina. El Tatamá, con 4.250 metros sobre el nivel del mar, y su ecosistema de páramo y bosques altoandinos muy húmedos, delimitados por los 3.450 metros de altitud, y el Caramanta, con su cumbre a 3.900 metros sobre el nivel del mar, que ubicado al sur de los farallones de Citará igualmente comprende el páramo, no solo marcan el paisaje del norte de Caldas y de Manizales por el poniente, sino que también nutren el drenaje de los ríos San Juan, Atrato, Risaralda y Cauca de esta ecorregión, al albergar varias cuencas de las dos vertientes de la cordillera occidental, tanto por el norte de la ecorregión con los ríos Arquía, San Juan Antioqueño, como al sur con los ríos San Rafael, Tatamá, Negro y Mapa. Si en Colombia de 7 millones de hectáreas de bosque de niebla en lo recorrido de la vida republicana solo resta el 25%, hoy un puñado de bosques nublados de la cordillera central aún son el hogar para la palma de cera, el quindío, que es el árbol nacional, sirviendo al tiempo como hábitat a especies de aves como el carriquí de montaña, el tucancito esmeralda, el loro coromiazul y el emblemático loro oreji amarillo en amenaza de extinción. Ver el árbol nacional, especie vulnerable en amenaza, el paisaje cultural cafetero de Colombia, una visión prospectiva y girasoles para la ecorregión cafetera. Imagen Colombia, bosques nublados o de niebla, Instituto Alexander von Humboldt. Pero además de ser el de Tatamá un parque natural nacional por fortuna, cuasi inaccesible y casi virgen y desconocido, y el de Caramanta una zona de interés declarada Reserva Forestal Protectora Regional en Antioquia, para proteger sus páramos con su particular biota y fauna biodiversa e importantes especies endémicas. También ambos escenarios al lado del Parque Natural Nacional de los Nevados, como singulares medios de regulación hidrológica, suministro de oxígeno y captura de carbono atmosférico, además de ser espacios vitales para varias comunidades vecinas de territorios colectivos, afrodescendientes, resguardos indígenas en Vera y poblados de mestizos, son medios estratégicos y fundamentales para la sustentabilidad urbana y rural en la ecorregión cafetera, donde vivimos cerca de 2,7 millones de habitantes que ignoramos estas y otras complejas relaciones y dinámicas culturales y ecosistémicas. Siendo así, ¿por qué no mitigar el descontrol hídrico y pluviométrico y resolver de paso la fragmentación de los ecosistemas? Dos problemas relacionados con el alto índice de deforestación y las prácticas expansionistas del mercado inmobiliario que vulneran los derechos bioculturales del territorio. Ver violación de derechos ambientales en Río Blanco, árboles, poblaciones y ecosistemas. Colombia biodiversa, potencialidades y desafíos. Imagen Cuenca, Chinchiná, anillo de contención y zonas de reserva forestal en Colombia. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Referencia a la Patria, Manizales, marzo 28 de 2016, actualizado en 2021. Portada:
Además del complejo de humedales Laguna del Otún, también la Laguna del Otún fue incluida en la lista Ramsar. Contraportada: Viterbo en el Valle de Risaralda y Cerro Tatamá al fondo. Bibliografía 1 de 3. Agricultura y vida en el páramo. Una mirada desde la vereda del bosque, Parque Natural Nacional de los Nevados. Amenazas naturales en los Andes de Colombia. Análisis de la gestión del riesgo de desastre en Colombia. Árboles, poblaciones y ecosistemas. Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia. Cambio climático en Caldas, Colombia. Clasificación de ecosistemas naturales terrestres del eje cafetero. Análisis de representatividad del sistema regional de áreas protegidas. Clima, deforestación y corrupción. Clima extremo, desastres y refugiados. Colombia, dinámicas del clima andino tropical. Colombia, riesgos geodinámicos y hábitat. Colombia tropical y el agua que. COP26, una cumbre con muy pocos países en desarrollo. 4 parques naturales nacionales, patrimonio natural de la ecorregión cafetera. Cumbre de Naciones Unidas insta a la acción climática. Degradación del hábitat y gestión ambiental. Día de los océanos, mares y océanos del planeta azul. Eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. El calentamiento global arrecia y las heladas ¿qué? Bibliografía 2 de 3. El cambio climático podría desplazar el cinturón tropical de la Tierra. El cambio climático y la seguridad internacional. El ocaso del bosque andino y la selva tropical. Estudio del riesgo hidrológico de la quebrada Manizales en San Marcel. Fase prospectiva de la cuenca del río Guarainó. Plan de ordenamiento y manejo ambiental. Fisiografía y geodinámica de los Andes de Colombia. Geotecnia para el trópico andino. Gestión ambiental del riesgo en el territorio. Gestión del riesgo natural y el caso de Colombia. Gestión del riesgo por sismos, volcanes y laderas en la política ambiental de Manizales. Huella hídrica en Colombia. Huracanes y terremotos y cómo está Colombia. Impacto del clima y los desastres hidrológicos en los países andinos. Informe desde Glasgow. 77 países se comprometieron a cerrar gradualmente las plantas de carbón. La encrucijada ambiental de Manizales. Laderas del trópico andino, caso Manizales. Los páramos del mundo. Llega el invierno, pero la vulnerabilidad ¿qué? Bibliografía 3 de 3. Manual de geología para ingenieros. Metodologías para la determinación de riesgos de desastres a nivel territorial. Misión de Sabios de Caldas encuesta. Nuestros bosques de niebla en riesgo, nuestras aguas subterráneas. ONG Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Campalegre, fase prospectiva. Pronóstico, evento ENSO. Riesgo en zona de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica. CIRAP del eje cafetero colombiano, planificando para la conservación de la biodiversidad. Sismos y volcanes en el eje cafetero, caso Manizales. Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental de Caldas, CIMAC. Valoración de la biodiversidad en la ecorregión del eje cafetero. Violación de derechos ambientales en Río Blanco. Vulnerabilidad de las laderas de Manizales. ¿Y el agua en Colombia qué? Enlaces de la Universidad Nacional 1 de 2. Leeré solamente algunos títulos. Acuerdo climático, avance necesario pero insuficiente. Adaptación al cambio climático para Manizales. Agua para todos, el desastre del río Mira. Aguas subterráneas. Aguacate en la tierra del café. Amenaza climática en el trópico andino. Árboles, poblaciones y ecosistemas. Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia. Asuntos del clima en Colombia vistos desde el Niño. Bioturismo y adaptación ambiental para la ecorregión cafetera. Bosques, cumbre, el clima y ENSO. Bosques para la estabilidad del medio ambiente. Caldas en la bioregión cafetera. Caldas en la consulta minera. Calentamiento global en Colombia. Cambio climático en Caldas, Colombia. Cambio climático y gestión ambiental en Caldas. Cambio climático y sustentabilidad del territorio. Clima andino y problemática ambiental.
clima, deforestación y corrupción, clima extremo, desastres y refugiados, clima, las heladas en Colombia, Colombia biodiversa, potencialidades y desafíos, Colombia intermodal, hidrovías y trenes, Colombia tropical y el agua que, Colombia país de humedales amenazados. Con el solsticio pasada la Navidad se acentuará el Niño, crisis del clima y el cambio climático que, cuando llegan las lluvias, 4 parques naturales, patrimonio natural de la ecorregión cafetera, cultura y astronomía, cultura del agua en los ríos urbanos, del antropocentrismo al biocentrismo, desarrollo urbano y huella ecológica, Día de los océanos, mares y océanos del planeta azul, Día Internacional de la Tierra, Colombia, dinámicas del clima andino colombiano, 200 años de regresiones rurales en Colombia, ecorregión cafetera, minería y medio ambiente, eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial, el agua en Colombia, glosas, el agua en la bioregión caldense, el Día Mundial del Medio Ambiente, el fantasma de la imprevisión, el inestable clima y la crisis del agua, el ocaso del bosque andino y la selva tropical, el porqué de los aguaceros en Colombia, el Río Grande, retos y opciones, el territorio caldense, un constructo cultural, el territorio del Río Grande de la Magdalena, el tortuoso camino de los acuerdos climáticos, el volcán y el desastre de Armero, fisiografía y geodinámica de los Andes de Colombia. Enlace de la Universidad Nacional 2 solo leeré algunos de los enlaces. Gestión del riesgo por sismos, volcanes y laderas en la política ambiental de Manizales. Gestión y política pública ambiental para el patrimonio natural en Colombia. Gobernanza forestal para la ecorregión andina. Hidroituango, una lectura de la crisis. Huella hídrica en Colombia. Huracán Iota, el tifón que abate a San Andrés. La crisis del turismo, la economía azul en la esfera de la producción. La encrucijada ambiental de Manizales. Laderas del trópico andino, caso Manizales. Las 4 estaciones y el cambio climático. Las cuentas del agua, Laudato Si, el cuidado de la casa común, memorias, legalidad y sostenibilidad del agua en la ecorregión cafetera. Llega el invierno, pero la vulnerabilidad ¿qué? Llegó la niña y entonces Manizales, ciudad del agua, Manizales, política pública ambiental y gestión del riesgo, manual de geología para ingenieros, más allá de las profecías mayas, más espacio y oportunidades para el ciudadano, medio ambiente, mercado y Estado. Newton, de Grecia, el Renacimiento, nuestras aguas subterráneas, nuestro frágil patrimonio hídrico, nuestros bosques de niebla en riesgo. Otra vez el niño, ¿cómo adaptarnos? Paisaje y región, la tierra del café, páramos vitales para la ecorregión cafetera. Patrimonio hídrico, carencias en la abundancia. Paisaje cultural cafetero, irrupciones y derechos bioculturales, por falta de bosques con el agua al cuello, prisas para tiempos de calma, procesos de control y vigilancia forestal en la región andina de Colombia, qué hacer con la vía al llano, reconstrucción con adaptación al cambio climático en Colombia, requiem por la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena, riesgos para el agua en la ecorregión cafetera, Río Blanco, cuna de vida, sismo, Bareque y laderas, sistematización de experiencias y estrategias en los planes de acción inmediata de la cuenca del río Guarino y la charca de Guarinocito, sol, clima y calentamiento global, templanza y solidaridad frente al desastre, tierra y ruralidad en Colombia, Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga, un país con grandes retos ambientales, un SOS por la bambusa guadua, vías lentas en el corazón del paisaje cultural cafetero, visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional, violación de derechos ambientales en Río Blanco y el agua en Colombia, ¿qué? Gracias.